seguir avanzando, ¿sí? Creo que lo último que habíamos revisado era en cuanto a lo que es las fuentes de voltaje, para poder analizar y ver cómo puedo yo cambiar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente y cuáles serían sus equivalencias, ¿sí? Voy a apagar la cámara porque como tengo varias personas conectadas aquí en la casa, puede que se ponga un poco inestable la conexión. Sí. Entonces, ¿sí estamos viendo la presentación? Por si acaso. Sí, profe. Gracias. Entonces, habíamos estado viendo para poder entender un poco de cómo pasar o cómo transformar una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Hay que tener claro el concepto de lo que son fuentes ideales y de lo que son fuentes reales. Habíamos visto en la última clase, algo habíamos mencionado, que cuando nosotros hablamos de una fuente ideal, supondríamos que simplemente tendremos nuestra fuente, nuestro valor de voltaje. Es que una fuente de voltaje pues nos da un valor de voltaje y no tiene ningún elemento resistivo o algún elemento adicional, ¿sí? Y simplemente a esta fuente de voltaje yo le conecto una resistencia. Esa resistencia puede variar desde 1 hasta valores infinitos, o de valores muy pequeños a valores muy grandes, y simplemente el voltaje siempre va a ser el mismo que el voltaje en esta resistencia, va a ser el mismo que el voltaje de la fuente que nos entrega. Pero cuando ya hablamos de fuentes reales, de fuentes que existen, que se construyen, ¿sí? Aquí ya no aquí necesariamente aparece en serie un elemento de tipo resistivo, que básicamente ese elemento de tipo resistivo está dado por cómo se constituye la fuente, por las diferentes formas en cuales está construido. Entonces, todos esos elementos pues se resumen o se simplifican mediante un valor de resistencia que se conoce, que es como el valor de la resistencia interna de la fuente o también de la impedancia de la fuente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es aquí o cuál es el efecto de este valor de esta resistencia? Es que si yo conecto aquí igual una carga, dependerá mucho del valor que yo conecte en como carga, cuál será el valor que tengo de la resistencia y cuál será el valor que tengo de la resistencia interna para poder tener aquí el voltaje en la carga. Sí, se supondría, o ya matemáticamente podemos ver aquí la fórmula, sí. Lo que aquí se supondría es que para que el voltaje VDL y el voltaje VDS sean muy, muy parecidos, se debe cumplir esta relación, que la resistencia que yo conecte a mi fuente debe ser mucho, mucho mayor al valor de la resistencia interna de la fuente, ¿sí? Si no sucede eso, en función de la expresión que podemos ver aquí, si este valor de R es muy pequeño, pues vamos a ver que ya no se va a cumplir, que el voltaje en la carga va a ser el mismo de la fuente, ¿no? Y ese voltaje con respecto al tiempo, luego de que alcance un valor máximo de corriente, pues va a comenzar a decrementarse, ¿sí? Acá. Sí, aquí nosotros igual tenemos el mismo gráfico, una fuente de 10, un valor de resistencia que puede variar a diferentes valores, desde 1 hasta un valor infinito o muy grande. Si fuera así, un valor de infinito muy grande, pues significaría que aquí vamos a tener un circuito abierto, ¿sí? Por lo que el voltaje que voy a virar a los terminales va a ser igual al voltaje de la fuente, que aquí nos dice que es 10. Si esta resistencia nosotros la vamos incrementando, vamos decrementando su valor y vamos disminuyendo, y dependiendo de la resistencia interna que tenga mi fuente, pues podemos ver que el valor o el voltaje en esa resistencia pues va disminuyendo, ya a pesar de que aquí se supone que me está entregando 10 voltios,
Si yo mido ya aquí el voltaje en la resistencia, pues mientras vaya bajando ese valor y se vaya acercando al valor de la resistencia interna que tendría mi fuente, ¿sí? Ese valor va disminuyendo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver el efecto de esa resistencia. Entonces aquí cuando podamos ver que va bajando ese valor, podemos ver más o menos aquí si tenemos, tomamos este valor como referencia, que más o menos la resistencia interna, si calculamos utilizando las relaciones, pues aproximadamente es de 10 ohmios, ¿no? Entonces podemos ver que si esta resistencia es de 10 ohmios y mi resistencia es de 1K, pues hay una afectación y ya va bajando el voltaje. Mientras me voy acercando más al valor de la resistencia interna de lo que yo conecto aquí como R, pues el voltaje decae mucho más, ¿sí? Un ratito. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, estoy utilizando el simulador, estoy conectando una batería que tiene 10 voltios, estamos conectando a una resistencia de 1 ohmio, ¿sí? Y aquí estamos considerando prácticamente que la resistencia de la batería es muy pequeño, prácticamente cero. Pero si yo incremento este valor de resistencia, por ejemplo, aquí ya le pongo a 1 ohmio, que es el mismo valor que tiene mi resistencia, pues ya el voltaje, a pesar de que aquí dice que son 10 voltios, acá tengo en la carga o en la resistencia que estoy conectando en la carga 5 voltios, ¿no? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Si aquí se me ocurre, por ejemplo, incrementar la resistencia, por ejemplo, podríamos mandarle a 20, ¿sí? Aquí igual vemos que hay un valor hay un efecto debido a la resistencia interna. Si le vamos incrementando ese valor, le hacemos mucho más grande al valor que yo he puesto como resistencia interna aquí de 1, ¿sí? Podemos ver que el voltaje pues va o se va incrementando, ¿no? Al voltaje que nosotros aquí le habíamos dado como referencia, ¿sí? Entonces, el efecto de la resistencia interna pues se puede ver en cualquier fuente y ahí podríamos observar ese valor, ¿no? Eso es. ¿Para qué? Bueno, insisto, esto es para que nos quede claro que la fuente real pues siempre va a estar asociada con una resistencia, la fuente real de voltaje va a estar asociada con una resistencia en serie que se define como la resistencia interna. ¿Sí? De igual manera, cuando hablamos de las fuentes de corrientes ideales y fuentes reales, pues es muy parecido el concepto, ¿no? La fuente ideal, pues simplemente sería una fuente que entrega corriente sin importar el valor de resistencia que yo le conecte aquí, ¿sí? Y ese valor de corriente, pues siempre va a permanecer constante. Cuando ya hablamos de una fuente real, como lo hacíamos en la de voltaje, la fuente real se le asocia igual una resistencia interna, pero esta la colocamos en paralelo con la fuente, ¿sí? Y aquí pues igual interesa y pues se puede ver que necesariamente para que no haya problemas en el voltaje que se entrega y la corriente que se entrega a la carga, pues la resistencia que se conecta pues debe ser mucho menor a la resistencia interna de la fuente, ¿sí? Entonces aquí podemos ver también que ahí ya nos da una idea que cuando hablamos de fuente de voltaje, pues la resistencia interna pues son muy pequeñas en cuando son fuentes de corriente, las resistencias internas pues deben ser muy grandes para que no haya esos problemas de que
por más valor de resistencia que yo conecte aquí, pues luego de un punto, pues esa corriente, que es lo que me entrega mi fuente, pues tiende a decrementarse. ¿Sí? Entonces igual aquí ya es un resumen de lo que hemos dicho. Entonces, como habíamos mencionado, las diferentes transformaciones o equivalencias que podemos hacer de las resistencias de serie paralelo, esta transformación Y delta, habíamos dicho que nos ayudan a simplificar y encontrar un camino mucho más rápido para encontrar las diferentes variables del circuito eléctrico. La equivalencia de fuentes, es decir, encontrar su equivalencia en una fuente de voltaje a una fuente de corriente o una de corriente a voltaje, de igual manera, pues se puede utilizar como herramienta para simplificar el análisis de los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces se dice que son fuentes equivalentes o son circuitos equivalentes, como dice aquí, es aquel que cumple con las características de voltaje y corriente y estos son idénticos al circuito original. ¿Sí? Entonces, en cuestión de equivalencia de fuentes, ¿qué es lo que decimos? Que una fuente de voltaje que tiene asociada a una resistencia en serie, se puede encontrar su equivalente a una fuente de corriente utilizando esto de aquí, una fuente de corriente en paralelo con ese valor de resistencia, ¿sí? Entonces aquí, si vemos, si en este caso, si la fuente de voltaje se hace 0, podemos ver que el valor de resistencia que se ve en los terminales A, B es el valor de RDS. Igual acá, si la fuente de corriente se hace 0, pues el valor que se ve a los terminales AB es una resistencia. De igual manera, si aquí nosotros necesitamos encontrar la corriente que circula, es decir, si cerramos este camino y por aquí encontramos el IDS, puedo ver que ese IDS pues no va a ser más que el voltaje BDS sobre RDS. Igual, si acá a mí lo que me interesa es encontrar el voltaje AB, ¿sí? Como por aquí no hay circulación de corriente, toda la corriente de mi fuente circula a través de esta resistencia, por lo que el voltaje puedo decir, cumpliendo con la ley de Ohm, que es igual a IDS RDS. ¿Sí? Entonces de aquí podemos ver que se cumple las relaciones de voltaje-corriente en cada uno de los casos y se puede decir que esta estructura de fuente de voltaje en serie con una resistencia es equivalente a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y esa resistencia pues tiene el mismo valor. Hasta ahí tal vez alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Está todo claro? Entonces, si nosotros tenemos o cómo usamos o cómo vamos a utilizar este concepto, como vemos aquí, tenemos... Entonces, nosotros podemos tener todo un circuito, ¿sí? Y a esos terminales tener conectados una fuente de voltaje, una resistencia en serie, y eso, si es que por mayor comodidad es mucho más fácil hacer el análisis cuando tenemos una fuente de corriente, pues podemos hacer esta conversión. Y de igual manera, si de este circuito me resulta más fácil tener una fuente de voltaje, pues puedo pasar a esta estructura, que no se altera en nada las relaciones voltaje-corriente que se tienen en los terminales AB, ¿sí? Entonces eso sería, aquí tenemos un ejemplo igual, una fuente de voltaje de 6 voltios con una resistencia de 2 ohmios, y eso pues
si encontramos su equivalente, pues va a ser utilizando la relación de ley de Ohm, encontramos su equivalente. Esta equivalencia que hemos visto de fuentes de voltaje y fuentes de corriente independientes, también lo podemos hacer para lo que son fuentes de voltaje y fuentes de corriente dependientes. ¿Sí? Si yo tengo una fuente de voltaje VDS y tengo aquí una resistencia, pues puedo encontrar su equivalente de esta manera. Y voy a utilizar esta relación, ¿no? Que tenemos aquí, la relación de voltaje y corriente. Entonces, todo esto pues nos puede servir a nosotros para reducir el análisis en los circuitos que estemos haciendo, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta y siempre recordar es que, recuerden ustedes que siempre el voltaje está asociado a una polaridad, positivo o negativo, un terminal determinado. De igual manera, la corriente también está siempre asociado a una dirección. Por lo tanto, sí, tenemos que tomar estas consideraciones aquí, ¿no? Que la flecha de la fuente de corriente apunta hacia el terminal positivo de la fuente de tensión. La otra es que la transformación de la fuente no es posible cuando tenemos una resistencia igual a cero, ¿sí? Entonces, aquí lo que aclara, pues, que este caso sería, pues, cuando hablamos de una fuente ideal, lo que no necesariamente siempre tenemos, porque siempre vamos a trabajar o vamos a tener fuentes reales que se van a caracterizar por tener una resistencia interna, entonces, por lo cual es aplicable este concepto de equivalencia de fuentes. ¿Sí? También puede ser útil, ¿sí? Si nosotros, cuando estamos resolviendo un circuito, necesitemos trasladar nuestra fuente de voltaje o nuestra fuente de corriente, ¿sí? Eso de aquí, este procedimiento de traslación de fuentes está basado en el teorema de Black-Sleey, ¿sí? Para lo que son, podemos utilizarlo para fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Vuelvo, insisto, la traslación de estas fuentes, sea de voltaje o de corriente, las realizamos mientras no se alteren las leyes y principios establecidos, leyes de voltaje, leyes de corriente, ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de traslación de fuentes de voltaje, nosotros podemos tener, ¿sí? Por ejemplo, una estructura de este tipo, una fuente de voltaje que está conectado o está alimentando a estas resistencias, como vemos aquí, que tenemos todas conectadas en un extremo al mismo terminal positivo de la fuente, ¿no? Entonces, esa traslación de fuentes, pues, como vemos aquí, se puede hacer que cada fuente vaya hacia una de las resistencias que tenemos, ¿no? Y ahí no estaríamos alterando el circuito y tendríamos un equivalente. Igual, si acá también tenemos una traslación de fuentes de corriente, también se puede hacer. Yo puedo tener una fuente de corriente en paralelo a resistencias. Entonces, esta fuente de corriente puede trasladarse en paralelo a cada una de ellas y no estaré alterando las diferentes leyes de voltaje o leyes de corriente. Ahí tenemos de manera generalizada que no solo se puede aplicar a elementos resistivos, sino a elementos donde haya lo que es inductores y capacitores. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta?
Entonces, esto que hemos acabado de ver es lo que podemos aplicar en lo que son fuentes de voltaje y fuentes de corriente para lo que es equivalencias de la una con respecto a la otra y también lo que es traslación de fuentes si es que necesitáramos para resolver algún circuito eléctrico, ¿no? Igual, ya en la clase, bueno, en el capítulo 1 habíamos algo mencionado de lo que es potencia y energía. Sí, aquí simplemente es un recordatorio que cuando hablamos de elementos de tipo resistivo, sabemos que la expresión de la potencia es voltaje corriente, pero ahora igual, si ya como hemos definido la ley de Ohm, se puede expresar que la potencia en un elemento resistivo o bien lo puede encontrar como la corriente al cuadrado por la resistencia o el voltaje. ¿Sí? Como dice aquí, hay que también recordar que la potencia disipada en un elemento de tipo resistivo es una función no lineal del voltaje o de la corriente, ¿no? Sí. Básicamente esto es para recordar que el elemento de tipo resistivo es un elemento pasivo que es capaz de absorber energía, pero es incapaz de generar energía, ¿no? Permítame un momento. ¿Sí? Entonces, de esto que nos llevamos de todo lo que hemos visto ya en este capítulo, ¿sí? Es hasta aquí, es que cada una de estas opciones que hemos visto de encontrar equivalencias, transformación y traslación, pues se puede aplicar, como ya hemos mencionado, fuentes independientes y dependientes. Los circuitos equivalentes siempre nos van a permitir encontrar y calcular las variables, ¿sí? Excepto de aquellas que están relacionadas con fuentes que sufrieron alguna traslación o transformación. Para ello, pues tendríamos que ir hacia atrás cuando necesitemos alguna de esas variables. ¿Sí? La otra cosa que también tenemos que tener presente cuando hacemos esto en cuanto a fuentes de voltaje, fuentes de corriente, es que si deseamos conocer lo que sería la potencia que entrega una fuente, a la cual podemos hacerle una transformación o una traslación, ¿sí? Y como les había mencionado acá, pues tenemos que regresar hacia el circuito original para poder calcular esa potencia asociada. Sí, aquí tenemos unos dos ejercicios en cuanto a qué no, cómo nos va a permitir a nosotros aplicar estos conceptos de traslación de fuentes o de equivalencia de fuentes. En un caso lo que nos piden es encontrar el voltaje que tenemos medido aquí o el voltaje que cae en esta fuente de corriente. Y en el otro caso, pues nos pide encontrar el voltaje que tenemos aquí en esta resistencia de dos ohms. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno en una hojita va a resolver y al final lo vamos a subir a lo que se acabe la hora, lo vamos a subir al aula virtual. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Entonces,
como digo, van a utilizar los conceptos que hemos visto de equivalencia de fuentes y vamos a encontrar esas variables
Por favor, si está activa ya la tarea para que suban la resolución de los ejercicios, por favor. ¿Hasta qué hora se puede subir, profe? Hasta las 12:05.
Inge, disculpe, ¿será que nos puede aumentar un poco más el tiempo? Quizás. No, por favor, suban lo que alcancen a resolver, por favor. Y el día de mañana hacemos la resolución de los ejercicios, pero suban lo que alcanzaron a hacer. ¿Hasta qué hora dijo Inge? Disculpa. 12:05. Inge, disculpe, ya podemos salir de la reunión. Si ya me subió el archivo, sí.